¿Te acaban de enviar un documento de Google Sheets y no sabes cómo funciona la herramienta? No te alarmes, que acá te tenemos la solución. En este video te presentamos un curso introductorio para Google Sheets, comenzando a conocer todos los trucos para que puedas manejar esta potente herramienta. El curso está compuesto por varios módulos, partiendo desde lo más básico. Te enseñamos a crear una hoja de cálculo en Simple, te explicamos los componentes de la misma y además hacemos un repaso por la interfaz general para que puedas conocer las diferentes herramientas y acciones que tienes disponibles. También pasamos por una sección más intermedia en la que aprenderás las diferentes funciones relacionadas para trabajar con Google Sheets. Finalmente, te mostraremos algunas herramientas de aplicación para que puedas manejar la herramienta con mayor facilidad. Además, como material complementario, podrás obtener mayor información del curso y además algunos ejercicios prácticos en la página web de nuestros cursos en evoacademy.cl. Está agregado en la descripción del video, en la que podrás poner a prueba tus conocimientos aprendidos en este video. Sin más que agregar, vamos al curso. Comenzaremos por lo básico. Crearemos un nuevo archivo. Inicialmente podemos ir a nuestra carpeta de Google Drive y desde ahí tenemos la opción para crear una hoja de cálculo en blanco. A través del botón Nuevo podemos crear una hoja de cálculo en blanco o a partir de una plantilla. Tenemos muchas opciones, pero iniciaremos con una hoja en blanco. La otra opción mucho más rápida es abrir una pestaña en el navegador y escribir sheets.new. De esta forma, automáticamente se creará un archivo nuevo en el que podrás trabajar rápidamente. Acá nos detendremos en los principales conceptos que son la base fundamental de una planilla de cálculo. Estos son las celdas, las filas y las columnas. Identificamos inicialmente la planilla de cálculo como una grilla compuesta por los conceptos de filas, identificadas por números, y columnas identificadas por letras. Y el cruce entre ellas origina una combinación entre letra y número. Es la celda, el elemento básico de las planillas de cálculo. En estas celdas podemos ir registrando los diferentes valores que queramos trabajar en diferentes fuentes y formatos. Un conjunto de varias celdas se define como un rango y está definido por coordenadas entre dos puntos que podemos observar en el cuadro de la izquierda. Una combinación entre letra y número, dos puntos y luego otra combinación entre letra y número que nos identifican las celdas inicial y final del rango. Finalmente, esta grilla conforma una hoja de documento en la cual también podemos agregar todas las hojas que necesitemos y estas hojas a su vez conformarán el documento general de la planilla de cálculo. Estas hojas podemos cambiarles el nombre a nuestro gusto y también podemos cambiar los colores según lo que vayamos necesitando, de acuerdo a nuestro criterio. Vamos a comenzar explorando las diferentes opciones de la barra superior. Partiendo por la pestaña de Archivo, tenemos las opciones de crear un nuevo archivo, abrir un archivo ya existente, importar otro tipo de documentos o archivos que sean compatibles con Google Sheets o hacer una copia del archivo en el cual estamos trabajando. Luego tenemos una opción para compartir el archivo. Esto podemos compartirlo con otras personas o publicarlo en la web. También tenemos la opción de enviar el archivo a través de correo electrónico y tenemos la opción para descargarlo en diferentes tipos de formato. Dentro de los más famosos tenemos Microsoft Excel y PDF. También muchas veces se utiliza el CSV, que son los valores separados por coma. Luego tenemos la opción para cambiar el nombre del documento, para mover el documento de ubicación. Si se fijan, cuando uno lo crea, se crea en la ubicación inicial de la carpeta de Google Drive, pero en este caso lo vamos a mover a la carpeta donde tenemos el curso de Google Sheets. Aparece exitosamente movido. Tenemos las opciones para añadir accesos directos, moverlo a la papelera directamente si queremos eliminar el archivo. Luego tenemos el historial de versiones, en el que podemos ver la mayoría de los cambios que se ha hecho al documento y poder restaurar alguna versión anterior. Podemos activar un acceso sin conexión en caso que queramos trabajar sin internet y luego
una vez que estemos conectados se sincronizará. También tenemos una opción para ver algunos detalles del documento, como la fecha de creación, el propietario, la ubicación. Y también tenemos la opción de configuración, en la cual nosotros podemos cambiar algunas de las opciones principales, tanto como la configuración regional, en la cual se definirá el formato de fechas o monedas, la zona horaria en la que se está trabajando, y también si queremos utilizar los nombres de funciones en inglés o en español. Tenemos también las opciones de hacer algún recálculo, si hay cambios a cada minuto o si hay cambios y a cada hora. Y podemos desactivar o activar el cálculo iterativo. En caso de que tengamos referencias circulares, que lo veremos más adelante, se resuelven mediante los cálculos iterativos. Por último, tenemos la opción imprimir, que nos permite, como dice el nombre, imprimir el archivo en una hoja a través de nuestra impresora. Luego tenemos las opciones de editar. Para editar el contenido podemos deshacer y rehacer nuestras últimas acciones o modificaciones en el archivo. Podemos cortar, copiar, pegar los valores de alguna celda en particular. También podemos utilizar la opción de pegado especial si solo queremos pegar un valor específico o solo queremos pegar el formato o la fórmula, o si queremos pegar formatos condicionales, validación de datos, diferentes opciones de pegado especial. También tenemos la opción de mover en caso de que queramos correr alguna fila o columna de lugar. Esta opción está solo activa cuando necesitamos mover alguna columna a la izquierda, columna a la derecha, o mover la fila hacia arriba o fila hacia abajo. ¿Ya? Y también tenemos la opción de eliminar los valores, las filas, las columnas que necesitemos y celdas en caso que sea necesario. En el caso que eliminemos celdas, desplazaremos los movimientos ya sea hacia arriba o hacia la izquierda dependiendo del contenido de lo que vaya teniendo. También podemos eliminar finalmente notas, que son contenidos anexos que no afectan el comportamiento del archivo. Y tenemos una función bastante útil, que es buscar y reemplazar, que nos permite buscar algún contenido dentro del documento o de la hoja en que estamos trabajando, y en caso que sea necesario, también reemplazar ese contenido por otro contenido, otro valor que sea necesario. Sirve muchas veces cuando alguien quiere cambiar, por ejemplo, valores que van de punto a coma o viceversa. En la tercera opción del menú tenemos las opciones para ver, en la que podemos mostrar algunas barras, la barra de fórmula, podemos mostrarla u ocultarla, podemos decirle que nos muestre las líneas de cuadrícula de las celdas. Es más útil verlas porque es más intuitivo entender la planilla de cálculo. Podemos ver las fórmulas, es muy útil cuando queremos hacer una auditoría de fórmulas, y podemos ver cuáles son los intervalos protegidos, aquellos que no podemos cambiar. También podemos inmovilizar filas, columnas, dependiendo de si nosotros nos movemos hacia la izquierda o hacia la derecha, queremos inmovilizar tanto las filas superiores o las columnas de más a la izquierda para que cuando nosotros nos movamos a la vez, estas permanezcan congeladas. Hay una opción más rápida para hacer esta función, que es simplemente posicionarse en la esquina superior izquierda y seleccionar donde aparece la mano, justo arriba del 1 o a la izquierda de la, y arrastrar dependiendo de las filas que uno quiera fijar o de las columnas que uno quiera fijar, y simplemente los arrastra y pueden observar que se fijaron las filas y las columnas. ¿Ya? Es mucho más rápido y es una opción bastante sencilla de utilizar. También podemos agrupar o desagrupar en caso de que tengamos contenidos que queramos ir agrupando. Podemos decirle agrupa las filas en contenidos. Ya podemos agruparlas y también, como decía, podemos desagruparlas, tanto las filas como las columnas. De esta forma podemos sumarizar información. También podemos ver la opción de hojas ocultas en caso de que alguien haya ocultado una hoja, que sirve muchas veces para no mostrar hojas que quizás no son tan útiles o para ocultarlas de alguna vista que no sea necesaria.
podemos ver las hojas ocultas a través de esta opción. Finalmente tenemos una opción para agregar o incorporar un zoom a la planilla de datos o ver el archivo en pantalla completa. En la pestaña Insertar podemos, como el nombre lo dice, agregar cualquier tipo de componente, ya sea alguna celda, fila, columna u hoja en las posiciones adyacentes donde tengamos posicionado nuestro cursor. También podemos agregar otros elementos como gráficos, tablas dinámicas, imágenes y dibujos para agregar mucho más contenido a nuestra plantilla. Y posteriormente tenemos la opción para insertar las funciones. Y esto yo creo que es lo clave del Excel y tenemos aquí una lista enorme de funciones que son bastante útiles y que las iremos examinando a lo largo del curso. Se están descomponiendo en diferentes categorías, hay algunas más útiles que otras, algunas más usadas, van a depender mucho del trabajo que se está realizando en la planilla de cálculo, pero trataremos de abarcar las principales en este curso introductorio. Podemos agregar enlaces que son simplemente direcciones web para visitar algún sitio o algún contenido o anexar a alguna página web que necesitemos identificar. Y también podemos agregar algunos otros elementos como lo que son las casillas de verificación, el menú desplegable, algunos emojis, los chips inteligentes, que es una nueva función y permite insertar chips para identificar personas, archivos, eventos del calendario, algún lugar, alguna valoración o algún ítem financiero. ¿Ya? También lo veremos más adelante. Por último, podemos ver insertar algún tipo de comentario o una nota que son simplemente contenidos anexos al documento que sirven para ir referenciando funciones, como por ejemplo, Juan puede indicarle a Pedro que tiene que hacer una modificación en algún sector de la planilla y lo agrega a través de un comentario en el que etiqueta a Pedro y le dice, Pedro, tienes que hacer la edición del contenido en este lugar o especificarle. Por eso los comentarios y las notas son bastante útiles al momento de trabajar colaborativamente. Luego tenemos la pestaña de formato. En esta nosotros podemos trabajar todo lo que respecta al diseño y la visualización de nuestro documento. Principalmente en la sección de tema podemos definir colores generalmente predeterminados para celdas y contenido. Podemos cambiar los formatos de los números y podemos ir cambiando algunas otras opciones. Por ejemplo, en los formatos de los números, cómo queremos que se muestren. Y acá hay algunos ya predeterminados y cómo se irían visualizando, ya sea algún número, alguna presentación en porcentaje, un formato científico, los números de contabilidad, finanzas, monedas, fecha, hora, duración, o también podemos personalizarlos, ya sea el formato de número de moneda, el formato de fecha y hora o un formato de número personalizado. También tenemos algunas opciones para cambiar la letra, ya sea un negrita, cursiva, subrayado o tachado, alinear el contenido dentro de la celda, ajustar el texto, ya sea un desbordamiento, que significa que el contenido va a pasar el ancho de la columna o va a rebotar y va a avanzar en un siguiente renglón o se va a recortar y no se va a ver el contenido completo porque va a estar recortado por el ancho de la columna. Finalmente podemos ver lo que es la rotación del contenido dentro de la misma celda que contiene al texto. Podemos incluso personalizarlo. Podemos cambiar los tamaños de las fuentes y combinar celdas, que significa que dos celdas que puedan estar adyacentes o incluso más aún denominadas por un rango, podemos decirles, combínalo todo de forma vertical, de forma horizontal o combínalo todo junto para hacer una gran celda. Y también lo podemos separar. Bastante útil para utilizar cuando trabajamos con títulos que abarcan la mayoría de las columnas y queremos ir combinando para ir destacando ciertos títulos sobre otros contenidos. Finalmente tenemos algunas opciones para hacer formatos condicionales, agregarle colores alternos a nuestra planilla o borrar cualquier tipo de formato predefinido y podríamos volver a dejar en un formato estándar el contenido que ya teníamos previamente establecido. Para esta opción me gustaría ir a una base de ejemplo que tengo ya algunos datos contenidos, ya que en datos podemos
generalmente manipular gran parte del contenido. Primero tenemos la opción de ordenar hoja, dependiendo de la columna en que estemos posicionados, podemos ordenarlo ya sea de orden de la A a la Z o de la Z a la A, o también podemos ordenar por números del menor al mayor o del mayor al menor. Y también podemos ordenar rangos, que cuando tengamos establecido un rango podemos decirle ordena el intervalo. ¿Ya? Entonces le voy a decir opciones avanzadas y acá le voy a indicar que los datos tienen una fila de encabezado. Entonces acá podemos decirle ordénalo por el apellido de la A a la Z. Y ahí simplemente llega y nos ordena los apellidos de la A a la Z. Bastante útil y rápido. También podemos crear un filtro sobre el mismo intervalo, ¿ya? Y el filtro sirve para, como dice el nombre, ir filtrando solamente por cierto contenido en específico. Por ejemplo, quiero filtrar solo los de Argentina, Chile, Colombia y los vamos a filtrar según lo necesitemos, ¿ya? Esa es otra opción. Podemos quitar el filtro, añadir vistas de filtro, que la gracia de una vista de filtro es que nosotros podemos crear filtros y podemos dejarlos predeterminados. Por ejemplo, que solo muestre las personas de Argentina que son mayores de 30 años. Y podemos ir estableciendo vistas de filtro que no modificarán nuestra base total y podemos ir modificando las vistas de filtro según nosotros queramos. Podemos añadir un control de filtros. Básicamente le decimos cuál es el control de filtros sobre el que queremos trabajar. Por ejemplo, queremos trabajar con la edad y le digo muéstrame todos los que vamos a mover un poco la vista de filtro. Ahora sí, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Entonces es mucho más fácil cómo podemos filtrarlo. También podemos filtrarlo por condición, o sea, todos los que son mayores que 30 podemos filtrarlos rápidamente. Es bastante interesante cómo podemos filtrar y utilizar estas vistas de filtro o estos controles de filtro. Otra opción son proteger las hojas e intervalos. En caso que no queramos que alguien modifique nuestro documento, podemos proteger las hojas o intervalos con alguna contraseña. Podemos definirle intervalos con nombre a los rangos. Por ejemplo, le vamos a poner a este base ejemplo. Así que cuando nos posicionemos, en vez de decir de la 1, fíjense en esta sección de la 1 a la G30, ahora se llama base ejemplo. Y otra forma más rápida de trabajar con ella es ponerle el nombre directamente acá. Podemos ponerlo en intervalos con nombre o podemos ponerle acá base ejemplo. Y podemos también ir agregándole mayor tamaño o ir modificando el tamaño, también eliminando en caso que no necesitemos. Tenemos también la opción para agregar funciones con nombre. Esto lo veremos más avanzado. Nosotros ahora vamos a trabajar principalmente con las funciones normales. Podemos ordenar aleatoriamente el intervalo y podemos generar estadísticas de columna. Ya podemos decirle, si se fijan, nos da algunas estadísticas sobre el nombre completo. Podemos ver algunas estadísticas de los nombres, las edades. Nos va dando algunos datos interesantes que podemos ver sobre ciertas columnas. ¿Ya? Por ejemplo, el país, cuál es el valor que más se repite, los valores que menos se repiten, las celdas que hay vacías, aquí 970 porque está examinando toda la columna general, pero podemos ir viendo bastante interesante cómo funciona la distribución, los números, el salario, podemos ir revisando. ¿Ya? Entonces, estadísticas de columna genera datos e información específica sobre una columna, muy útil para hacer análisis rápido sobre alguna columna en particular. También tenemos las herramientas de validación de datos, en que solo nosotros podemos poner datos específicos para incorporar, que por ejemplo en una columna nosotros solo podamos poner números, o solo podamos poner nombres, o solo podamos poner correos electrónicos. Y tenemos borrados de datos que nos permite mágicamente borrar a partir de sugerencias o quitar valores duplicados o recortar todos los espacios que hay en blanco y que a veces no identificamos nosotros por nuestra cuenta. También tenemos la opción para dividir el texto en columnas, por ejemplo, decirle que todos estos nombres con apellido los divide en dos columnas
que estén separadas por un espacio y nos dejaría una columna con el nombre y una columna con el apellido. Esta opción funciona muy bien cuando se trabajan con archivos de CSV de valores separados por coma, y así uno puede dividir el texto en columnas y decirle que me divida el texto, cada valor, como está dividido por coma, le digo que la coma lo separa y va a distribuir todo en columnas de forma ordenada. Tenemos la opción para extraer datos de algún punto en particular y tenemos una opción de conectores de datos para poder conectarse a BigQuery, a Looker Studio o a otras opciones para un análisis de bases de datos más avanzado. Lo veremos también en un curso mucho más avanzado. Tenemos luego todo lo que son algunas herramientas útiles que sirven para crear formularios, para poder publicar o compartir por Internet un formulario en el cual una persona completa una información a través de un formulario y automáticamente se va a registrar en la hoja de Google Sheets. Tenemos una opción para revisar la ortografía, para generar o habilitar las opciones de autocompletar. Tenemos la opción para explorar la planilla según algunos datos. Podemos hacer un análisis, podemos hacer un recuento, agregarle formato, agregar una tabla dinámica. Entonces la herramienta de explorar es bastante interesante. Tenemos las opciones para agregar notificaciones, opciones de accesibilidad y tenemos también opciones para ver el panel de actividad, para ver en caso de que alguien esté conectado, revisando y podamos ver quiénes han entrado a revisar los archivos en particular. También tenemos la pestaña extensiones en la cual podemos agregar aún más potencia a nuestra planilla, agregando complementos que tienen diferentes funcionalidades. Tenemos las opciones para ir descargando, gestionando los complementos, que es básicamente una especie de una tienda en que podemos ir viendo todo lo que necesitemos para ir mejorando nuestro trabajo en Google Sheets. Tenemos las opciones para grabar macro, que nos permitiría automatizar ciertos procesos, ciertas tareas. Tenemos opciones para Apps Script, que sirve para generar también algunas aplicaciones mediante código. Y tenemos App Sheet, que nos permite crear aplicaciones, ¿ya? Y tenemos aquí, por ejemplo, un complemento que ya lo había ingresado previamente en el Google Drive. Finalmente tenemos la opción de ayuda en que podemos buscar en los menús, agregar alguna ayuda, podemos ir viendo actualizaciones de Google Sheets, viendo videos de formación, también dándole un poco de feedback en caso que se haga uso inadecuado, ayudar a mejorar siempre las hojas de cálculo. Nosotros podemos ir comentando para que se vayan agregando nuevas funcionalidades, siempre están agregando y mejorando el Google Sheets. Y finalmente tenemos una lista de funciones y finalmente tenemos las combinaciones de tecla, que también son bastante interesantes, bastante útiles, y se las estaremos describiendo acá tanto para español como para inglés. Comenzaremos con una hoja con algunos datos de prueba y ya tenemos aquí nuestra base para trabajar. Primero comenzaremos ajustando los tamaños de las columnas y la fila. Lo más importante siempre es posicionarse en el límite entre dos filas o dos columnas para que el mouse cambie su forma. Si se fijan, cambia su forma de una típica flecha a dos flechas que van en lados contrapuestos. Simplemente mantenemos apretado el mouse y arrastramos según la posición que queramos definir. De esta forma podemos ajustar el ancho de las columnas o el largo de las filas. También está la opción de hacer doble clic directamente para que se genere un ajuste automático según el tamaño que tengamos configuradas las celdas. También si mantenemos varias columnas, ya sea arrastrando las diferentes columnas o utilizando la tecla Shift, y luego modificamos su ancho, si ajustamos el ancho de una columna, se ajustará el ancho de todas las columnas. Lo mismo con las filas. Si selecciono varias filas y cambio el alto, me cambiará el alto para todas las filas. Otro de los aspectos importantes a considerar son los formatos de celda y el contenido que tienen. Podemos mencionar dos enfoques. Primero, el formato del contenido, que se refiere a lo que son textos, números, fechas, entre otros.
y el formato de la celda, bordes, celdas. Para ello tenemos algunas herramientas que nos permiten configurar diferentes aspectos de formato. ¿Ya? Podemos ir a esta opción de formatos y vamos a ir viendo las diferentes opciones que tenemos para configurar el formato del texto. ¿Ya? Principalmente tenemos esta barra que nos permite configurar gran parte de los formatos de las monedas. Podemos cambiar los tipos de fuente, podemos cambiar los tamaños de las fuentes, podemos poner negrita, cursiva, subrayado, cambiar los colores tanto del texto como de el fondo de la celda. Y también algo bien interesante es agregar bordes a las celdas. ¿Ya? Podemos agregar bordes en todas las celdas, podemos agregar bordes solo interiores, podemos agregar diferentes tipos de bordes solo exteriores, y podemos incluso dibujar los bordes según el tamaño que necesitemos. ¿Ya? El estilo, por ejemplo, ahí vamos a poner unos bordes externos. Podemos combinar las celdas, podemos cambiarles la alineación. Por ejemplo, en vez de estar a la izquierda, podemos decir alínealos a la derecha o alínealo en el centro. Y aquí podemos ir ajustando tanto la alineación horizontal como la alineación vertical. La alineación vertical se refiere a en qué parte de la fila se encuentra alineado. Lo vamos a poner al final. Y la alineación horizontal es en qué parte de la columna se encontraría orientada. También podemos ver lo que corresponde a contenido, ajuste del texto, ya sea un ajuste, por ejemplo, que se desborde o que se oculte. Aquí le podemos decir que se desborde, o aquí le podemos decir simplemente que podemos seguir escribiendo, va a ajustarse por encima. También podemos elegir los ajustes del texto, ya sea si queremos que se desborde, se ajuste horizontalmente con saltos de renglones o se recorte el contenido. Por ejemplo, vamos a recortarlo y en el caso de recortar no se vería el contenido completo. En caso de que se desborde, nosotros lo agregamos ahí y va a estar desbordado el contenido. Y el ajuste de desborde debería verse acá. También podemos cambiar lo que son las alineaciones, ¿ya? Y algunos elementos extra que se refieren a la parte de formato. Pero sí es importante mencionar que gran parte de esta barra nos permite formatear tanto el texto como los bordes y las celdas. Los números acá también pueden tener su propio formato, ya sea con el formato de monedas, como es el que aparece acá, y también pueden tener números porcentuales, decimales. Por ejemplo, queremos calcular este valor de acá, una simple división, pero queremos que nos muestre como un porcentaje. O también podemos decirle que nos muestre con otro tipo de formato, por ejemplo, que nos muestre con un formato de fracción. O podemos elegir que nos muestre el número completo. ¿Ya? Entonces hay diferentes opciones para ver el tipo de formato que nosotros vayamos necesitando. ¿Ya? Podemos ajustar el número, como decía, como número, porcentaje científico, podemos ir agregándole decimales o quitándole decimales en caso que queramos. También podemos ponerlo como formato de moneda, formato porcentual, o poder ir agregándole diferentes formatos según lo que vayamos necesitando. También podemos cambiar las fechas, los formatos de fecha. Por ejemplo, vamos a probar con el 1 de enero del 2023 y vamos a decirle que el formato de fechas no nos diga 01/01/2023, sino que lo vamos a personalizar. Lo vamos a cambiar acá y le vamos a decir, queremos que nos muestre, que diga el número
del día, el nombre del mes y el número de la fecha. Entonces ahí lo podemos aplicar y va a ser 1 de enero del 2023. Y tenemos diferentes opciones para cambiar el formato personalizado de fecha y hora. Y también en el caso de la moneda, que es el tercer tipo de dato que podemos personalizar, podemos ir a moneda personalizada y decirle que lo cambie según la moneda que vayamos a utilizar. Por ejemplo, podemos decirle el peso chileno, ¿ya? O podemos decirle que el peso chileno lo indique así. Aplicamos y nos va a salir de la siguiente forma. Vamos a deshacer y entonces es bastante interesante cómo podemos ir cambiando y modificando los diferentes tipos de datos según lo que vayamos necesitando para que puedan darle un vistazo. Comenzando por el concepto de celda identificada por una combinación de letras y números, podemos ir posicionando el cursor. Pero, ¿qué ocurre si a esa combinación de letras y números le agregamos el carácter de 2 puntos y luego le agregamos otra combinación? Por ejemplo, L15. Lo que ocurre es que se genera un rango que contiene una selección mayor de celdas y datos que los que originalmente contienen una sola celda. Estos rangos sirven para trabajar con las distintas fórmulas y lo más interesante es que podemos definirle nombres a los rangos para identificarlos. De esta forma es más rápido poder trabajar con ellos. Esto se puede hacer seleccionando el rango, yendo a la opción de datos, intervalos con nombre y podemos definirle el nombre y el tamaño del rango. Por ejemplo, en este caso, el intervalo sería nombre intervalo 1 y el rango estaría en la hoja base ejemplo y consideraría desde la celda A1 a la celda G30. Le vamos a poner cancelar porque me interesaría mostrarles una fórmula más rápida para hacerlo. Simplemente se posicionan seleccionando el rango y en la esquina superior izquierda le ponen el nombre, base, enter y automáticamente pueden llamar a la base de forma más rápida. Para modificarla, simplemente tienen que ir a datos, intervalos con nombre y ahí estará su base creada y pueden modificarla en caso que quieran ampliar el rango o también en algunos casos disminuir el rango. Otro concepto interesante para trabajar son los tipos de referencia. En el momento en que trabajamos con una fórmula, nosotros le vamos a dar un ingrediente, el cual puede ser un valor, ya sea un texto, un número, una fecha u alguna referencia de celda o alguna referencia de rango, entre otras opciones. Nos quedaremos con estas últimas alternativas, ya que al referenciar celdas o rangos específicos, nosotros copiamos la fórmula. Por ejemplo, vamos a decirle que en la barra de fórmulas vamos a escribir la celda F2 que contiene el salario de 49,000 pesos o 49,000 dólares y luego le sumaremos el bono de 3,000 dólares, ¿ya? Que es el de la G2. Entonces es interesante ver que la función es una simple suma que contiene dos elementos. Los elementos son la celda F2 y la celda G2. Entonces, ¿qué pasa si nosotros copiamos y pegamos este valor? O lo arrastramos simplemente. Si se fijan, va cambiando la referencia que le vamos dando. En vez de el ser el F2 más el G2, luego será el F3 más el G3, el F4 más el G4 y así sucesivamente. Esto es lo que se llama una referencia relativa, ya que va variando según la posición en que se encuentre. Pero, ¿qué pasa si yo lo arrastro hacia la derecha o lo trato de copiar a la derecha? Simplemente me arroja valores sin sentido, porque al ser una referencia relativa, está cambiándome los rangos sobre los cuales está calculando esa misma fórmula. Simplemente para eso
nosotros tenemos que utilizar la función de agregar con F4 dos signos pesos o un signo peso, ya sea en la letra o en el número. Vamos a ver qué pasa si nosotros agregamos signo peso en letra y número. Si nosotros agregamos el signo peso en letra y número, el rango jamás va a cambiar, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como una referencia fija, dado que no cambiará de posición y siempre se mantendrá con la celda referenciada. Pero ¿qué pasa si solo fijamos, por ejemplo, la fila, que sería el número? Si nosotros fijamos la fila, siempre va a tomar la fila 2, pero si se fijan hacia la derecha, va a estar cambiándome las columnas, ¿ya? Y lo mismo ocurriría si solo fijamos la columna, que es la letra. Esto se hace simplemente poniendo el signo peso. Pueden escribir el signo peso o, como mencionaba, con la combinación del F4. Ahora estamos fijando solo la columna. Entonces, si se fijan, vamos a copiar la fórmula hacia abajo y ahora la vamos a arrastrar hacia el lado. ¿Y qué ocurre? Que va a cambiar en las filas, pero en las columnas siempre se va a mantener fijo con las columnas F y G. Y estas dos últimas opciones, cuando fijamos solo las filas o cuando fijamos solo las columnas, es lo que se conoce como una referencia mixta. Entonces tenemos la referencia relativa, en la que no fijamos ningún elemento de la celda. Tenemos la referencia fija, en que fijamos con el F4, el signo peso, tanto la fila como la columna de una celda. Y tenemos la referencia mixta, en la cual podemos fijar o solo la fila o solo la columna. Nos sirve para ir haciendo modificaciones en nuestras fórmulas según necesitemos. También queremos enseñarte algunos atajos para el teclado y así poder moverte rápidamente entre hojas, rangos y seleccionando celdas. En este caso voy a dejar el mouse de lado y solamente utilizaré lo que son las teclas. Vamos a mostrarte algunos atajos en el caso de Mac, pero en el caso de Windows también te vamos a dejar la equivalencia. Primero tenemos la opción para seleccionar columnas a través de control espacio para poder seleccionar columnas, y también tenemos las opciones para seleccionar fila, que es Shift espacio. Y si vuelven a apretar Shift espacio una vez más, les va a seleccionar la fila completa, ¿ya? En caso que seleccionen Shift espacio, les selecciona solo el contenido del rango, y con Shift espacio nuevamente les selecciona la fila completa. Y lo mismo aquí, control espacio y luego control espacio les selecciona el contenido o la columna completa. Si seleccionamos control espacio y además Shift espacio, estamos seleccionando el rango completo. Y también podemos seleccionar la hoja completa si volvemos a apretar Shift espacio más control espacio. Este comando es el mismo tanto en Windows como en Mac. Para poder utilizar algunos comandos adicionales tenemos que habilitar las combinaciones de tecla compatibles de hojas de cálculo, ¿ya? Y ahora les enseñaré cómo eliminar filas y columnas rápidamente. Seleccionamos una fila cualquiera y con Command o Control y la tecla menos podemos ir eliminando rápidamente. Voy a deshacer con Control Z. Y lo mismo si tenemos una columna seleccionada completa, con Command menos podemos ir borrando las columnas. Ahora voy a mencionarles cómo podemos navegar simplemente con las teclas de dirección 1 se mueve. Vamos a ir a la celda A1, vamos a presionar el botón Command a la derecha y nos vamos a la última columna que contiene elementos. Y lo mismo, Command hacia abajo, llegaríamos a la última fila que contiene elementos dentro de esa columna. Entonces nos podemos mover por los bordes. Podemos marcar con Shift, Command hacia abajo toda la fila, ¿ya? O hacia arriba si queremos desmarcarla.
Y lo mismo hacia la derecha si queremos marcar las columnas y hacia abajo si queremos marcar el rango completo. ¿Ya? También si mantenemos apretado Shift, podemos ir seleccionando el rango según vayamos necesitando. También nos interesaría saber cómo agregar filas y cómo agregar columnas. Y eso también es simplemente con Command. En vez de menos, utilizamos el botón más y podemos ir agregando columnas. O si tenemos una fila seleccionada, podemos agregar más y podemos ir quitándolas con el menos. Así de sencillo. También son bastante útiles en caso que queramos incorporar nuevas columnas en nuestra planilla. Y finalmente tenemos las opciones para moverte. Cuando tengas más hojas, por ejemplo, agregamos una hoja extra, podemos movernos con las teclas opción hacia arriba o hacia abajo para moverte entre diferentes hojas. En esta ocasión vamos a explicar la base fundamental de las planillas de cálculo, las funciones. Es importante señalar primero la estructura de una función. Pensemos la función como una caja negra en la cual ingresaremos ingredientes, los cuales se llamarán parámetros para definir la variable y argumentos cuando nosotros le entregamos un valor. Entonces, estos ingredientes nosotros los ingresamos en la función y a través de esta función, que podríamos decir que es como una caja negra, después explicaremos cómo van funcionando, dependiendo de la función, va a arrojarnos algún resultado o un conjunto de resultados. Es importante mencionar también que los argumentos pueden ser diferentes tipos de valores, ya sean números o textos e incluso rangos de celdas. Tenemos algunas operaciones y funciones básicas que queremos enseñarles y a su vez podemos generarlas con los operadores matemáticos. Estas son la función para sumar, que es la función add. Simplemente le vamos a agregar dos parámetros que van a ser o valores o celdas que contengan un valor. En este caso vamos a poner la celda F2. Separamos el ingreso de un parámetro de otro con la tecla punto y coma y vamos a agregar nuestro segundo parámetro que será la celda G2. Cerramos paréntesis y ahí tenemos construida nuestra función. Le damos Enter y finalmente nos arrojará un valor. Podemos arrastrarla y esto funcionaría igual que si ponemos F2 más G2, entonces nos va a arrojar el mismo resultado, tanto la función con el operador de suma como la función add. Ahora vamos a enseñarles la función de resta, que simplemente el salario, le vamos a restar el bono, vamos a arrastrar y luego esta función se llama también minus y funciona de la misma forma. Le entregamos un valor y luego un segundo valor. Si se fijan, el segundo valor es el que va a restar. Entonces nos da el mismo contenido. Ojo que si hubiéramos cambiado el orden, hubiéramos dicho el G2 y nos restaba el F2, hubiera sido completamente al revés, porque al monto de 3.000 le habría restado el monto de 49.000. Entonces, por eso es importante en Minus tener claro el orden. En este caso, la primera celda es el valor y la segunda es el valor que se le está restando. Luego tenemos la función de multiplicar, que se llama multiply, y nos va a servir para poner una cifra, por ejemplo, F2. Le damos una cifra significativa y esto nos arrojará el producto de dos números y funciona de lo mismo si nosotros ponemos F2, el signo de multiplicación, que en el caso de Google Sheets o Excel es el asterisco, G2, le damos al Enter, lo mismo que la función de multiply. Y finalmente tenemos la función divide, que también, al igual que en el caso de la resta o el minus,
también importa el orden, porque nosotros vamos a tener como numerador aquí dividendo el número principal, F2, y luego denominador o divisor como el head, y si se fijan funciona de la misma forma. Y sería lo mismo que si nosotros ponemos la fórmula F2 dividido G2. Entonces, así nosotros tenemos las 4 principales operaciones aritméticas. Tenemos más que utiliza la función add, tenemos minus, tenemos multiply y tenemos divide. Aquí se habrán preguntado por qué puse el apóstrofe antes, y es simplemente para que me deje anotar el valor simple de un carácter como un carácter y no como una función, porque si no me hubiera pescado que estaba escribiendo casi una función, o no me hubiera dejado. Pensaba que estaba escribiendo una fórmula. El menos, el multiplicador y el división no tienen ese problema, pero igual los dejé de todas formas para que se vieran todos ordenados. Entonces, esas son las 4 operaciones básicas y ya podemos entender un poco cómo comienzan a trabajar las funciones. Ahora también es importante identificar algunos de los tipos de errores más comunes que nos podemos encontrar. Vamos a mover esto, simplemente tomamos la mano y arrastramos el rango de datos acá, y voy a mostrarles algunos de los errores más comunes que podemos identificar. Vamos a partir con el error div0. Y este error ocurre cuando nosotros estamos utilizando una función que dentro de su caja negra contenga alguna división y le estamos dando un valor de 0 a dividir. Eso nos arrojará un error porque la fórmula no puede dividir por 0. Entonces vamos a poner aquí, solo a modo de ejemplo, un 0 en la celda H1. Y vamos a decirle al salario F2 que intente dividir por H1. Entonces nos arroja el error de div0. Y acá nos explica que el parámetro 2 no puede ser 0. Parámetro 2 porque no está tratando de leer esto como una división, sino que lo está tratando de leer como la función divide, que le entregamos 2 parámetros, que son el numerador y el denominador. ¿Ya? Entonces el denominador no puede ser 0. ¿Ya? Ese es el primer error. Simplemente se resuelve cambiando el denominador a otro número. Ahora vamos a ir con el error value. Y el error value funciona cuando dos tipos de valores se encuentran en un momento en que Google Sheets no puede resolver. Por ejemplo, cuando le pedimos que multiplique un valor numérico con un valor de texto. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle multiply, que va a ser multiplicar, una cifra significativa, y en el valor 2 o cifra significativa le vamos a entregar el nombre de Ana. Y nos arrojó el error de valor, porque dice que el parámetro 2 espera un número, pero Ana es texto y no puede ser forzado a número. Ya, es un texto que no puede ser forzado a número, porque hay veces en que sí los textos pueden ser forzados a número. Por ejemplo, tienes el texto, como les mencionaba yo, están estos textos. Ya, que este no es un número porque le puse un apóstrofe, es un texto, pero en este caso sí Google Sheets lo está forzando a que sea un número. En ese caso sí se resolvió. También ocurre lo mismo si no es multiplicación lo que tratamos de hacer, sino una suma. Tratemos de sumar 7000 con Aravena y también nos arroja el mismo error, porque tratamos de utilizar en una función dos tipos de datos diferentes. Para resolver este problema, simplemente tenemos que cambiar el tipo de parámetro que le estamos entregando por uno que sea del mismo tipo que espera la función. Otro de los errores que pueden ocurrir son los errores del tipo ref. Esto ocurre cuando hay alguna referencia que está mal vinculada a una celda que no existe. ¿Por qué puede darse este caso? Pueden haber dos opciones. Principalmente lo que más puede ocurrir es que, por ejemplo, estemos diciéndole que sume, por ejemplo, el F2 más el G2, ¿ya?
Y si yo lo arrastro hacia abajo, se recuerdan que decíamos que con una referencia relativa se arrastra la fila, pero ¿qué pasa si yo lo arrastro hacia arriba? Ahí va a decir que es valor porque salario y bonos no es un número, pero ¿qué pasa si lo vuelvo a arrastrar uno más hacia arriba? Ahí va a decir ref porque dice que la referencia no existe, porque más arriba de la fila 1 no existe. Lo mismo hubiera pasado si yo trataba de utilizar la función con algunos elementos de la columna A, lo copiaba y lo trataba de arrastrar hacia la izquierda, porque no habría identificado elementos o una columna a la izquierda de A. Esa es la principal razón que ocurre un error del tipo ref. Y en la otra opción que podría ocurrir cuando hay un error del tipo ref es que simplemente ocurre que estamos trabajando con una celda. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a sumar la F10 más la F11 y acá la vamos a borrar y todo va a decir que no existen las referencias. Si se fijan, incluso las fórmulas anteriores ya están con errores de referencia porque borramos la columna en la que se estaba referenciando. Así que ahí también mucho ojo si están trabajando y editando y pasan a borrar alguna fila. Generalmente muchas funciones pasan a tener un error del tipo de referencia. Y en otras ocasiones también que puede ocurrir es que nosotros, cuando tratemos de utilizar alguna función de búsqueda, que lo veremos más adelante, tratemos de buscar en un rango que está fuera del rango que se está buscando. También nos tira un error del tipo ref. Hay otro error que se llama name y este es más sencillo, simplemente que nos equivocamos con la función. Por ejemplo, en vez de poner función add, le ponemos adds y le decimos. Entonces dice, la función es desconocida, no me sé el nombre. ¿Ya? Y en realidad no es función adds, sino que la función es add sin s. ¿Ya? Entonces ese es el otro error que es un error name o de nombre. Y tenemos un error de NA. ¿Ya? NA significa que no está disponible y este ocurre cuando tratamos de buscar algo que no se encuentra. ¿Ya? Por ejemplo, ocurre mucho cuando estamos utilizando funciones de búsqueda. Así que aquí, por ejemplo, le voy a decir que voy a utilizar la función buscar_b, que más adelante les explicaré, pero le voy a decir que busque el valor x en el siguiente intervalo y como no está el valor x en este intervalo, nos va a arrojar un NA que dice no, que es básicamente not available o no está disponible. Otra opción que puede ocurrir en el NA es que utilizamos un número diferente de argumentos. Por ejemplo, add nos pide dos valores, le entregamos 1, 2 y luego le entregamos un tercer valor. Entonces también nos arrojará un error NA porque dice se esperaban dos argumentos, pero hay tres, porque le ingresamos un tercer argumento que la función no estaba contemplando. Y también tenemos el error clásico llamado error redundante, pero es simplemente que tenemos un problema porque la sintaxis de la fórmula Google Sheets no la entiende. Entonces le decimos el valor 41 y nos equivocamos y en vez de poner punto y coma, ponemos coma G2 y no lo entienden. Entonces dice un error de análisis de fórmula y es simplemente porque tenemos un error al escribir el formato de la fórmula. ¿Ya? En vez de poner un punto y coma, o ahí nos equivocamos y pusimos un menos. Entonces, cualquier error que haya al escribir la fórmula será identificado por un error. O por ejemplo, que ponemos eso y en este caso lo ponemos así. Se equivocó, ponemos un guión al final, se nos pasó y arroja un tipo de error de esa forma. Y hay otro tipo de error que es el de referencia circular, que significa que estoy poniendo add y se construye a partir de estos valores y este se construye a partir de estos valores y este se construye
nos equivocamos y le decimos, construyelo a partir del J19. Entonces, también es un error de referencia circular, ¿ya? También es del tipo ref y consiste en que nosotros estamos haciendo que calcule en función de un valor o una celda que a su vez tiene una función que se está calculando, que está referenciando a la misma celda. Es básicamente una especie de una función que se está construyendo a través de una función que a su vez se está construyendo con su misma función. Entonces, ese es un error del tipo referencia circular que también caería dentro de la categoría de error de referencia. Y esos serían los errores. Es importante identificarlos y poder solucionarlos para poder mejorar las funciones dentro de Google Sheets. Ahora les vamos a agregar algunas funciones también bien sencillas y que consisten en la función de suma, función producto, función contar, función max, función min y función subtotal. Partiremos con la función suma, la cual, si se fijan, es diferente a la función add, porque la función add solo pedía dos parámetros. Nosotros podíamos darle dos números para que sumara. En cambio, la función suma, si se fijan, nos pide un primer valor como parámetro y luego aparece este signo de llave cuadrada que representa que el valor que continúa es opcional, o sea, no es necesario que tengamos que introducir más de un argumento. Con solamente un argumento ya podríamos tener la función lista, solo que nos arrojaría el mismo valor que estamos tratando de sumar. Pero si se fijan, además de que el valor 2 es opcional, luego aparecen 3 puntos consecutivos. Y eso significa que podemos seguir agregándole más valores, ¿ya? Siempre que vayamos separando cada valor ingresado con un punto y coma. Entonces, vamos a hacer la siguiente prueba. Vamos a ingresar la suma de los diferentes bonos a través de punto y coma. Si se fijan, podemos ingresar variados y cada vez va a ir modificando el color porque estamos agregando diferentes parámetros o argumentos, ya que son los valores que estamos ingresando. Podemos cerrar la fórmula y nos va a arreglar la suma completa con todos los parámetros que estábamos ingresando. ¿Se acuerdan que en add no se pueden agregar más de dos parámetros? Si tratamos de agregar un tercero, ya nos arroja un error. En cambio, en suma nos permite incorporar la cantidad de argumentos que queramos. Pero más interesante que eso es que podemos sumar directamente un rango. Entonces, para sumar un rango, lo podemos simplemente señalar desde el G2 al G30. Para hacer el ejemplo, se fijaron que acá sumamos del G2 hasta el G15. Le diremos lo mismo acá. Suma del G2 al G15, pero separado ahí con dos puntos para indicarle que le estamos diciendo suma este rango. Y nos arroja el mismo valor. Mucho más rápido, mucho más sencillo que estar agregando cada argumento por sí solo. Y por si eso fuera poco, podemos agregar como valor 1 un rango y como valor 2 un segundo e incluso tercer rango. Y podemos ir completando con diferentes rangos que queramos sumar. Por ejemplo, quiero sumar todo. ¿Se fijan? Así que ahí es bastante interesante cómo podemos trabajar con la función suma. Ya, voy a decir entonces suma todos los montos de los bonos. Ahora vamos a ir con la función producto y la función producto es el resultado de multiplicar una serie de números. Funciona muy similar a lo que es el multiply, pero en este caso podemos agregarle más argumentos que simplemente multiply eran con límite 2. Ahora podemos incorporar todos los parámetros que queramos, ¿ya? Como estas cifras son muy grandes, el número va a ser exponencialmente grande, si se fijan.
nos va a arrojar un valor exponencial. Así que vamos a utilizar números más pequeños, como por ejemplo el caso de la edad, ¿ya? Pero como son datos muy grandes, vamos a utilizar montos más pequeños como la edad. Se fijan que podemos multiplicar y cada uno de estos números irá multiplicándose. Sería lo mismo que decir producto, o sería lo mismo que poner este número por este número, 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 hasta el de 7. ¿Se fijan? Nos arroja el mismo monto. Voy a poner producto. Entonces voy a poner el rango de la multiplicación entre los primeros. Luego vamos a ir a contar. ¿Ya? Aquí voy a decir cuál es la fórmula que estamos utilizando. Suma. Le agrego el apóstrofe para que sea más fácil que puedan ver la función. Entonces, voy a poner aquí nombre de función. Acá le voy a poner la sintaxis y el resultado. Ahora vamos a ir con la función contar. ¿Ya? Y quiero separar aquí, vamos a agregar una segunda, va a ser contar A. ¿Ya? Contar y contará son simplemente funciones que nos sirven para contar los elementos. ¿Ya? Vamos a poner acá contar y dice número de valores numéricos del conjunto de datos. Entonces le damos un conjunto de datos que puede ser un rango y nos va a contar la cantidad de valores numéricos que tenemos acá. Son 29 registros. Si se fijan, va a decir son 29. ¿Ya? Entonces, esa es la función contar. Y tenemos la función contar A, que la diferencia es que dice el número de valores de un conjunto de datos, no necesariamente numéricos. Entonces podemos contar los elementos que son texto. Si se fijan, ahí también podemos contar solo, por ejemplo, los elementos que hayan en el rango del E2 al E14. Son 13 elementos. También tenemos la función max, que la función max nos dice el valor máximo de un conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, entre todos los números que yo le proporciono acá, me va a decir cuál es el valor máximo. Y el valor máximo es 50.000, que lo tenemos ahí. ¿Ya? Entre todo este salario. Y la función sería, y el min, como dice su nombre, también identificaría el número menor, el mínimo, de lo que hay entre la celda F2 y la celda F30, que en este caso el mínimo sería 30.000, que lo tenemos ahí. Y finalmente quería mostrar la función de subtotal, y esta me parece más interesante, dado que subtotal tiene varios parámetros indicados en su función. Dice un código de función, un intervalo 1, y como opcional podemos ir agregándole más intervalos. ¿Ya? ¿Y en qué consiste el código de función? Y para eso vamos a desplegar el detalle en que el código de función va a ser la función que se va a usar en la suma del subtotal. ¿Ya? Vamos a decirle que nos dé más información del código de función. ¿Ya? Y acá vamos a ver algo bien interesante. El código de función, aquí nos dice que el 1 es promedio, el 2 es contar, y si se fijan son las diferentes funciones que hemos visto ya. También tenemos unas funciones estadísticas como la desviación estándar o desviación estándar de la población. Y tenemos también la varianza y la varianza de la población. Pero aquí nos dice que es posible omitir los valores ocultos para cualquiera de estos códigos anteponiendo el 10 o el 1 en códigos que tengan 2 dígitos. Por ejemplo, con el 102 para aplicar contar omitiendo las celdas ocultas, o el 110 para aplicar var omitiéndolas también. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo quiero que me diga cuál es la suma de los salarios. ¿Ya? Vamos a decirle
que nos dé la suma de los salarios. Y para la suma utilizamos la función 9. Entonces le voy a decir 9, ese va a ser el código de función, y el intervalo, tal como decíamos acá, va a ser el del salario. ¿Ya? Entonces, hasta ahí no tenemos ningún problema. ¿Ya? Voy a llevar esto. Función sin ocultar. Y acá vamos a utilizar la función con ocultar. Vamos a hacer lo mismo acá y le vamos a decir subtotal. Pero recuerdan que acá decía es posible omitir los valores ocultos anteponiendo el 10 al código o 1 en caso de que sean valores de 2 dígitos. Entonces le vamos a poner el 10 o 109 para la función de suma y el intervalo vamos a decirle que es el salario. ¿Ya? Entonces, hasta ahí todo bien, porque los números son exactamente los mismos. 1.152.000. Pero, ¿qué pasa si yo oculto estas filas? Si se fijan, la función que está sin ocultar me suma todo, simplemente sin problema, pero la que tiene la función con ocultar está omitiendo los valores ocultos. ¿Ya? Esto básicamente es función que omite ocultos. Y sin omitir ocultos. Para poder identificar mejor. Entonces, la función sin omitir ocultos me permite sumar el resultado sin omitir los ocultos y la función omite ocultos va a omitir en el caso de los ocultos. Vamos a hacer un último ejemplo, porque este fue el subtotal de la suma, pero voy a poner el subtotal del max. Subtotal max. Y voy a decirles el max es el número 4, entonces lo mismo. Y el intervalo, como ya habíamos visto, el número máximo era el 50.000. Entonces voy a hacer lo mismo acá, subtotal. Y acá le voy a decir 104 y le voy a poner el salario del F2 al F30. Lo mismo, tenemos 50.000. Ahí no hay problemas porque no tengo nada oculto. Pero ¿qué pasa si yo oculto los 50.000? Aquí hay otros 50.000, así que también lo voy a ocultar. Se fijan, ahora ya no hay ningún 50.000, entonces va a ver el máximo que hay omitiendo todo lo que está oculto. Hay uno de 49.000 acá. Entonces se fijan, el que no omite los ocultos dice el número máximo que hay es 50.000 y el que está omitiendo los ocultos me ve el número máximo que hay entre lo que está disponible a la vista. Entonces, bastante interesante cómo funciona la función subtotal omitiendo ocultos y no omitiendo ocultos. Por último, quiero enseñarles también, como vieron, estaba desrest y estaba la var, que son funciones estadísticas, pero igual me interesaría que pudiéramos ver la desviación estándar también. Le otorgamos montos y nos va a arrojar la desviación estándar que hay alrededor de los rangos de números y también la varianza ya de rango de números. Y lo mismo tenemos para el caso de la desviación estándar de la población y la varianza de la población. Funcionan de la misma forma. También son funciones más de uso estadístico, pero también son interesantes para utilizar en caso que sea necesario. Así que esos serían algunas de las funciones principales: suma, producto, contar, contará, máximo y mínimo, la función subtotal, que conlleva varias funciones dentro de ella y permite omitir y no omitir ocultos, y las funciones de estadística de desviación estándar y variación, tanto las normales como las de la población. Vamos a examinar algunas funciones respecto a el texto y la fecha, que son funciones bastante interesantes. Es importante recalcar primero los fundamentos de las funciones de texto y cómo se trata el contenido de texto en general en Google Sheets. Algunos videos anteriores yo he puesto un apóstrofe y números cualquiera,
para ir identificando cualquier contenido que se le incorpore como un texto, ¿ya? Eso a nivel de números, pero también podemos hacerlo con comillas dobles y podemos poner cualquier nombre, por ejemplo, Camilo, pero también lo podemos hacer con palabras, como por ejemplo, ruedas, hogar, y también podemos complementar con comillas dobles. Todo esto, cada uno de estos valores es un texto. ¿Y cómo vamos a saber que son textos? Porque simplemente hay una función que se llama texto e indica si nosotros le agregamos un parámetro y nos dice es verdadero si es un texto y es falso si no es un texto. En este caso todos estos son textos, pero vamos a poner el número normal y ahí nos dice que es falso porque ese valor no es un texto. Ahí sí lo convertimos a texto. Entonces, primero vamos a ver lo que se refiere a texto, ¿ya? Cualquier contenido que no sea un número o que no esté formateado como número debería ser contenido como texto. También es importante recalcar que cuando nosotros queremos ingresar un texto dentro de una función, es importante que el texto lo tenemos que hacer entre comillas dobles. Y lo vamos a revisar ahora dentro de las funciones de texto y fecha que revisaremos a continuación. Entonces comenzaremos con algunas de las funciones de texto más sencillas. Primero tenemos la función de largo, en la cual nosotros le vamos a incorporar un texto cualquiera y nos va a decir el tamaño o la longitud de caracteres de ese texto, ¿ya? Nosotros podemos darle una celda que contenga un texto, por ejemplo, le vamos a dar la celda E2, que dice Chile, y nos da el largo, que serían 5 caracteres, ¿ya? Pero también podemos nosotros mismos ingresar un texto. Entonces vamos a ingresar un texto que va a ser una oración, por ejemplo, haciendo una prueba. Entonces, este texto tiene 50 caracteres de largo, ¿ya? Si se fijan, le quité la comilla doble y automáticamente Google Sheets lo ingresó suponiendo de que yo iba a cerrar con un paréntesis, ¿ya? Entonces es importante ahí indicarle dónde termina el paréntesis con las comillas dobles, lo que les había mencionado. Si nosotros ingresamos un texto sin comillas dobles, Google Sheets no identificará que es texto. Ahora, esta es la función largo, ¿ya? Ahora iremos con tres funciones bastante interesantes que se llaman izquierda, derecha y extraer. La función izquierda lo que va a extraer es de una cadena de texto la cantidad de caracteres que nosotros le indiquemos. Entonces, por ejemplo, de Argentina, le voy a decir, extrae los 4 primeros caracteres. Cierro paréntesis y nos extraerá el segmento que dice Arge. Y derecha hace lo mismo, pero desde la derecha extrae los últimos caracteres. Por ejemplo, de la palabra Chile, le digo, extrae los últimos 3 y me va a dar como resultado ILE. Finalmente tenemos la función extrae y esta funciona levemente diferente. Nosotros le vamos a dar una cadena o un texto, por ejemplo, Colombia, y le vamos a decir a partir de qué punto va a comenzar a extraer una cantidad de caracteres. Entonces le voy a decir a partir del carácter 3, extráeme 3. Entonces va a extraer casi desde el medio la palabra o el segmento LOM. Esas son tres formas diferentes para ir extrayendo ya sea de la izquierda, de la derecha o del centro, de parte del centro, dependiendo de dónde comience el contenido que nosotros queramos extraer. También tenemos las funciones de nombre propio, que lo que hace es, por ejemplo, Carlos Gutiérrez.
le ingresamos un nombre y lo transforma con mayúsculas. ¿Ya? Ese sería nombre propio. Y tenemos también minúsculas, la función minúscula. Y el texto que le proporcionemos, si está en mayúscula, lo va a dejar con minúscula. ¿Ya? Estamos utilizando. También tenemos la opción para transformar una cadena de texto a mayúscula con la función mayúscula. Nosotros simplemente le damos el texto y lo arrojará con los caracteres en formato de mayúscula. Otra función de texto interesante para trabajar es concat. Esta nos va a permitir concatenar dos valores o dos cadenas de texto. Nosotros le vamos a entregar los valores, por ejemplo, le vamos a adjuntar la celda E8 y la celda D8 y nos va a arrojar el valor como si se juntaran estas dos cadenas de texto. Este valor lo va a tratar como si fuera una cadena de texto. Y hay una alternativa más que es concatenar, que sirve para concatenar varias cadenas de texto. Ya tenemos concat por un lado, pero tenemos concatenar que nos permite agregar diferentes tipos de texto. Por ejemplo, vamos a agregar la celda B10, punto y coma, y acá nosotros podemos expandir y repetir muchas más opciones. ¿Ya? Le vamos a agregar una cadena de texto de espacio entre dos comillas. Le vamos a agregar el apellido que está en la C10. Luego le vamos a agregar un espacio entre comillas. Le vamos a agregar el D10. Le vamos a agregar un guión, por ejemplo, entre comillas. Le vamos a agregar la celda E10. Si se fijan, cada uno de estos componentes, estos parámetros que estamos ingresando, son diferentes tipos de valores en formato texto. Ahora simplemente lo cerramos y nos va a arrojar todo como si fuera una sola palabra conjunta con los espacios y los guiones y los textos que hayamos incluido en la función. Otra forma más fácil para concatenar además es utilizar el signo ampersand y funciona de la siguiente forma. Nosotros le damos una celda, un valor, le agregamos el signo ampersand, le damos una cadena de texto, por ejemplo, le damos ampersand nuevamente, le damos otro valor y así sucesivamente, ¿ya? Podemos repetir. Y funciona de la misma forma que si estuviéramos aplicando la función concatenar. Así que el ampersand es el carácter que se utiliza para concatenar cadenas de texto. Funciones relacionadas a las fechas. Partiremos por la función hoy, la cual simplemente no recibe ningún argumento, se escribe tal cual hoy, abre paréntesis, cierre paréntesis, y el resultado que arrojará será la fecha en la cual es el día de hoy según el sistema del equipo en el que estamos trabajando. O sea, de acuerdo al reloj interno del computador, define que en este caso, por ejemplo, es el 17 de febrero del 2024. Ahora funciona de manera similar, solamente que esta vez, además de la fecha, va a decir cuál es la hora que corresponde al resultado que queremos arrojar. Y en este caso es interesante ver que ahora, por ejemplo, está indicando las 15:43, pero si lo cambio en un par de segundos, va a decir, por ejemplo, 15:43:41, lo borramos, le ponemos ahora
y ahora dice 154405. O sea, en el momento en que nosotros escribimos la función, damos al botón Enter, automáticamente nos calculará esa hora exacta en que se ejecutó la función, a menos de que haya algún recálculo que cada vez cargue la información nuevamente. Esta información, si no hay un recálculo configurado, debería permanecer fija en la hora que se estableció la fórmula. De caso contrario, cada vez que vuelva a refrescar la página, va a refrescar con una diferente fecha y hora según lo definido. Ahora vamos a ver la función día, mes y año, las cuales tienen como función principal extraer los diferentes días, meses o años de una fecha en particular. Tomaremos como ejemplo la fecha de N14, que es la que trabajamos hace unos minutos. La función día, nosotros tenemos que pasarle como parámetro una fecha. Entonces la fecha que le vamos a indicar está en la celda N14. Y nos dice que el día correspondiente a esta fecha es el día 17. Posteriormente, lo mismo funciona con mes. Le pasamos una fecha y la fecha en este caso es el 17 del 2. En el caso del mes es el segundo mes, que es febrero. Y finalmente año también funciona de la misma forma, solo que va a extraer el año, que en este caso es el 2024. Por otro lado, también tenemos la fórmula fecha, que funciona al revés. En este caso nosotros les vamos a dar un día, un mes y un año y nos va a configurar una fecha. Entonces, nosotros primero les vamos a dar el año, que por ejemplo va a ser el 2023. Luego le vamos a entregar el mes, que podría ser el mes de junio. Y finalmente le podemos dar el día, que podría ser el 15 de junio. Y nos va a cambiar todos esos parámetros que nosotros le entregamos, los va a dejar establecidos como un valor de formato fecha. Luego continuaremos explorando y extrayendo más información. En este caso vamos a hacerlo con hora, minuto y segundo. Y este también funciona similar a como lo vimos arriba en día, mes, año, pero en este caso nosotros lo que tenemos que pasar es un dato del tipo hora, que podría funcionar el valor entregado en la celda N15, que tiene un valor en tipo hora. ¿Ya? Entonces, hora va a decir que son las 15 horas, porque lo extrae desde el dato. Luego tenemos la función minuto, que hará lo mismo, pero extraerá los minutos, o sea, minuto 47. Y finalmente tenemos segundo, que va a extraer el componente del segundo del tiempo. En este caso es 53, se ejecutó, si se fijan, cambió la hora, cambió 15:47:53, y aquí nos está extrayendo el segundo, que es 53 segundos para la hora definida. Finalmente, vamos a ver la función diasem. Lo que hace la función diasem es entregarnos cuál es el día de la semana correspondiente a una fecha. Nosotros le vamos a entregar un dato en formato fecha, que vamos a utilizar el mismo que hemos trabajado antes, 17 de febrero del 2024, y nos va a decir qué día cae. ¿Ya? En este caso cae día sábado. ¿Ya? Así que vamos a ver cómo funciona. Le entregamos el dato en formato fecha y luego nos pide como variable opcional un tipo. Y este tipo se define, lo voy a desplegar el detalle, en qué número de día parte la semana. Entonces, por defecto, la semana aquí, como está en formato de Estados Unidos, parte el día domingo. ¿Ya? Entonces el día domingo es el 1, el lunes es el 2, el martes es el 3 y así sucesivamente. Pero en este caso
le vamos a indicar que va a empezar a contar a partir del día 2. ¿Ya? El día 2 es el primer día de la semana, que en el caso de nosotros es el día lunes. Entonces, cerramos la función y nos va a arrojar que el día de la semana correspondiente a la fecha, utilizando el índice 2, que significa que la semana parte los días lunes, en este caso nos va a decir el día de la semana correspondiente a esta fecha es el día número 6 de la semana, de 1 al 7. En este caso es día sábado. Así que ahí podemos completar y obtener el dato de a qué día de la semana corresponde una fecha específica. También tenemos una función para saber cuál es el día correspondiente a la semana, se llama diasem. Tenemos una forma de ver la función diasem que sirve para saber qué día de la semana corresponde una fecha específica. Le voy a decir el día de hoy, le voy a arrojar la fecha y aquí en tipo nosotros tenemos que especificarle. Si la semana empieza a contar a partir del domingo, le vamos a decir 1, como en el caso de Chile y la mayoría de los países latinoamericanos tenemos el calendario que parte con el día lunes, vamos a decirle que el tipo es 2. Entonces, en este caso, le arrojamos la función diasem, le indicamos la fecha y le damos el tipo 2 y nos va a decir que la fecha del 17 de noviembre corresponde al día 5 de la semana, o sea, un día viernes. También otra de las funciones interesantes de fecha que tenemos es para calcular los días laborales que hay entre dos fechas específicas. Entonces queremos saber la fecha de inicio, por ejemplo, fecha de ingreso de una persona, cuántos días laborales, días, punto largo, tiene una persona, por ejemplo, está que entró el 4 de abril a la fecha de hoy y lleva 425 días laborales. Y también tenemos el día.lab que se sirve para identificar, no confundir días.lab con día.lab. Día.lab corresponde a que nosotros le damos una fecha de inicio, le indicamos la cantidad de días, por ejemplo, en 30 días más, y le indicamos como opcional si tiene algunas vacaciones extra, o días libres, o feriados, o festivos, fines de semana. Entonces, aquí nosotros podemos especificar a partir de una fecha de inicio un número de días y como opcional, como les mencionaba, los días libres, nos arrojará en qué fecha caerá dentro de los días laborales. Por ejemplo, en 30 días laborales caerá un día 29 de diciembre. Y finalmente, otra función que no precisamente podemos llamarla una función de fecha, pero que sí sirve mucho para fechas, es poder extraer con texto. Una fecha en sí es un número, ¿ya? Nosotros cuando trabajamos con fechas o con horas, vienen representadas a través de un número. Entonces uno anota un número y el formato que se le da a este número es un formato de fecha. Para Google Sheets, un número cualquiera también es leído como una fecha, ¿ya? Entonces, la función texto lo que hace es convertir un número a un texto. Y en este caso, lo que queremos convertir es un número que está codificado con una fecha a un texto que va a estar codificado con un código de formato, ¿ya? Entonces, el formato que le vamos a dar va a ser un formato de, por ejemplo, le podemos dar formato de mes con nombre, por ejemplo, MM. Y otra función que podemos utilizar también es la función de texto, que justamente la fecha o una fecha cualquiera en Google Sheets puede ser considerada un número. Nosotros trabajamos con los números y Google Sheets puede identificar el número como una fecha en particular. Entonces, la gracia de esta función es que transforma un número a un formato de texto. En este caso, le vamos a decir el número en formato de fecha y le vamos a decir que nos arroje el formato de texto que queremos, que puede ser, por ejemplo,
el formato MMMM para los meses. Entonces, si se fijan, nos va a arrojar el mes de noviembre. Entonces, esta es la función de texto, que no es precisamente una función de fecha, pero sí sirve para formatear, ¿ya? Entonces, le podemos decir lo mismo, texto, y le vamos a dar el número correspondiente a la fecha, y le vamos a decir día a día, mes. Entonces, podemos darle una función para que nos formatee dependiendo de cómo queremos nosotros que nos diga el formato de la fecha, ¿ya? Entonces, por ejemplo, día a día, viernes 17 de noviembre, y así sucesivamente podemos ir modificándolo. Es bastante útil, se puede utilizar en diferentes aspectos, así que eso sería en lo que respecta a funciones principales de texto y de fecha. Vamos a revisar lo que son los formatos condicionales y formatos avanzados. Para ello, vamos a revisar en la opción de formato. Tenemos formato condicional, en la que nosotros vamos a seleccionar un rango sobre el cual queremos nosotros trabajar nuestro formato condicional. Se despliega una pestaña a la derecha en la que nosotros podemos establecer si queremos definirlo por un solo color, por una escala de colores, y vamos a ir revisando un color, escala de colores. Podemos aplicar sobre un intervalo, que en este caso estamos trabajando el intervalo del A1 al H30, estamos OK con el intervalo, y tenemos algunas reglas de formato. Entonces, vamos a ver, las diferentes reglas son que la celda no esté vacía o que contenga algún texto en particular, que la fecha sea antes o después de, o que algún número sea mayor que, menor que, igual o esté entre ciertos números o no esté entre ciertos números. O también podemos agregar que la fórmula personalizada es alguna en particular, ¿ya? Vamos a partir, por ejemplo, diciendo que los números son mayores que 25, ¿ya? En ese caso, todo lo que es mayor a 25 se va a pintar de un estilo en particular. Podemos nosotros aquí definir el estilo del formato, decirle solo cambia los formatos de letras o agregarle un fondo, ¿ya? Podemos personalizar lo que necesitemos, ¿ya? Podemos cambiarle el color del texto, podemos cambiarle el color del relleno, entonces es bien variable y personalizable, ¿ya? Podemos decirle que queremos que nos cambie el valor del relleno, y todo eso podemos ir cambiando. Podemos ir agregando una regla. En este caso le vamos a decir que todo lo que era mayor que sea con ese valor. Y podemos cambiar para que solo la aplique, por ejemplo, hasta la intervalos de al de 30. Ya, solo los de edad. Vamos a agregar otra regla que nos diga, por ejemplo, todos los que tienen alguna fecha en particular. La fecha es durante el año pasado, por ejemplo. Ya, es anterior al año pasado. O sea, el año pasado 2023. La fecha es durante el año pasado. Ya, o sea, considera, o la fecha es posterior a hoy. La fecha es posterior a anterior de mañana. La fecha es anterior a durante el año pasado o durante el mes pasado. Ya. También podemos, también podemos agregar otras reglas, por ejemplo, con fecha de ingreso, decir que la fecha es anterior al año pasado. ¿Ya? Ahí todo lo que es de este año no lo estaría considerando, y esto, fecha 28 del 11 del 2022, todavía no estaría dentro del año pasado, ¿ya? Considerando un año de corrido. También podemos ir probando, por ejemplo, que aquí la fecha es durante el año pasado, todo lo que cumpla hasta el año pasado, ¿ya? Y ahí podemos agregar algunas condiciones adicionales. También podemos ir incorporando, por ejemplo, funciones que nos permitan formatear de manera condicional, ¿ya?
Y aquí es importante mencionar, si yo le digo la celda no está vacía, entonces píntala verde. ¿Ya? Y ojo, si yo cambio de orden, va a privilegiar el orden en que nosotros estamos marcando las reglas. ¿Ya? Entonces le decimos, si esta regla está sobre la regla de que es mayor que 25, la primera regla es la que se aplicaría en caso de que haya una discordancia o choque en los colores. Por ejemplo, aquí le ponemos un color de fondo verde y acá le decimos cámbialo a un color blanco con fondo verde. Entonces va a privilegiar lo que está arriba en regla. Vamos a añadir una nueva regla y vamos a esta vez poner una fórmula personalizada, ¿ya? Y le vamos a decir que la fórmula personalizada se aplique del A1 al H30 y le vamos a decir que la fórmula personalizada es el país, que sería E. Lo vamos a evaluar, en este caso, al evaluar una fecha sí, va a evaluar por fila. Entonces le vamos a decir si el país es Chile, entonces queremos que nos pinte todo de amarillo, ¿ya? Y le vamos a decir que nos marque solo, vamos a poner en sí. ¿En qué consiste? En que si la celda que contiene la columna E, que contiene el país, es Chile, entonces lo pinte de amarillo. Sirve mucho para personalizar en caso de que necesitemos. Podemos ir creando fórmulas personalizadas. Podría verse un poco complicado, pero la verdad, con un poco de práctica se resuelve rápidamente. Vamos a hacer una nueva regla, por ejemplo, que nos pinte todos los que tienen de edad, que sería la celda D, que parte desde el D1 y que la edad sea menor que 25. Vamos a agregarle un poco más porque hay pocas, menor que 30, que nos pinte con rojo, ¿ya? Y así simplemente podemos ir personalizando los formatos, ¿ya? Podemos borrar los formatos y podemos ir agregando los formatos, depende de lo que necesitemos. También está la opción de, como habíamos visto, en formato condicional, agregar escalas de colores. Y esto consiste mucho en lo que podemos originar un valor mínimo, un porcentaje, un valor máximo. Podemos cambiar que nos diga que vaya de rojo, amarillo, verde. Ya podemos decirle que el valor mínimo sea rojo y el valor máximo sea verde. Entonces nos va a ir destacando con un color según lo que vayamos necesitando. ¿Ya? Podemos ir cambiando la tonalidad de verde a blanco, de amarillo a blanco, de rojo a blanco, o podemos ir cambiando los diferentes estilos, como un semáforo básicamente. Y por último, tenemos las opciones para utilizar el formato de colores alternos. ¿Ya? En colores alternos lo que hace rápidamente es aplicar un formato de colores alternos a un intervalo. Le decimos este intervalo tiene encabezado. Si tiene encabezado va a poner un color más fuerte en la primera línea y también podemos indicarle si tiene un pie de tabla, que también en este caso no tenemos, pero si tuviéramos podríamos agregarle el pie de tabla y podemos ir cambiando el estilo y el color rápidamente para que sea más fácil. Es mucho más visual tener estos formatos de colores intercalados y podemos ir cambiándolos. Podemos agregarle un color para el encabezado, como decía. Podemos agregarle el color 1, el color 2, depende de cómo queramos ir modificándolos. ¿Ya? Entonces es bastante interesante cómo podemos trabajar con ellos. Así que eso sería respecto a las reglas de formatos condicionales y formatos especiales. Vamos a revisar lo que son las funciones lógicas, funciones de búsqueda y funciones condicionales. Vamos a comenzar con las funciones lógicas y para ello me gustaría introducir el término de una expresión lógica. Una expresión lógica consiste en una comprobación de una sentencia que puede ser o verdadera o falsa. Por ejemplo, ¿es 5 mayor que 2? Eso sería verdadero. ¿O es 5 mayor que 10? Eso sería falso. Entonces, en este caso, nosotros tenemos algunas opciones para trabajar con Google Sheets que hacen comprobación de estas funciones. Vamos a ver las principales, que serían sí, no, y, o,
y X o R. Esas serían las funciones lógicas. Partiremos con si, es la función que devuelve un valor u otro dependiendo del resultado que tenga la expresión lógica. Para ello nosotros vamos a hacer una comprobación. Por ejemplo, vamos a poner la edad y si la edad es mayor que el número que nosotros tengamos ingresado en una celda en particular, o podemos decirle es mayor que 20 o que mayor que 30, si ese resultado es verdadero, nos va a arrojar el primer parámetro, o sea, nos va a arrojar el segundo argumento que le ingresemos, porque aquí estamos ingresando 3 argumentos. Una expresión lógica, luego un valor si es verdadero y un valor si es falso. El valor si es verdadero lo arrojará en caso de que la expresión lógica sea verdadera y puede ser otra función. Y lo mismo ocurre en caso de que sea falsa. ¿Ya? Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que si es mayor que 30, entonces vamos a decirle que ponga que es mayor. Y si no es mayor que 30, sería el valor si es falso, vamos a poner que sea menor. ¿Ya? Entonces, en este caso es mayor, pero podemos copiarlo para otro caso que, si se fijan, ahí hay una persona que es menor con 25. Y esa es la comprobación del sí. ¿Ya? Y como mencionaba, dentro de los valores si es verdadero o valores si es falso, también podemos agregar otra función que también puede ser una función sí. Y esto es lo que se conoce como un sí anidado, que sirve para ir haciendo expresiones dentro de otras expresiones o unas ramificaciones a un estilo de árbol de decisión, que si toma un camino, si toma el otro camino, y si llega a un camino, que se desvíe tomando otro camino según la condición que vaya cumpliendo. Es bastante interesante y creo que es una de las funciones más utilizadas, la función sí. Ahora tenemos la función no, que la función no lo que hace es cambiar el sentido o cambiar la expresión. Si es algo verdadero, lo va a transformar a falso, y si algo es falso, lo va a transformar a verdadero. ¿Cómo funciona? Le decimos no. En este caso, por ejemplo, 32 es mayor que 30, es mayor que 30, es verdadero, pero como nos hace la inversa, dice que es falso. ¿Ya? Si le hubiéramos puesto 32 es mayor que 35, nos diría, ah, eso es verdadero, porque la función no lo que hace es cambiar el sentido de si es verdadero o si es falso. Lo verdadero lo transforma a falso y lo falso lo transforma a verdadero. También tenemos la función y, que lo que hace es que nosotros podemos ir ingresando varias expresiones lógicas y la función y opera de la forma en que cada una de las expresiones lógicas tienen que ser verdaderas para que la función y sea verdadera. Por ejemplo, tenemos que 32 es menor que 35, eso sería la primera y eso es verdadero. Le diríamos que 32 es menor que 35, eso también es verdadero. Y le diríamos que 30 es mayor que 35. Eso es falso. Entonces, la instrucción de y va a decir, aquí hay una expresión verdadera y una expresión falsa. Como hay una expresión falsa, automáticamente la función va a ser falsa. Si cambiamos el sentido, nos va a decir, ah, esto es verdadero porque todas las expresiones que estoy evaluando son verdaderas. Entonces, y básicamente lo que dice es, se cumple esta expresión y se cumple esta expresión y se cumple esta expresión, entonces es verdadero. Para el caso contrario tenemos o, que funciona ahí. Aunque solo una función sea verdadera, va a ser verdadera. ¿Ya? Por ejemplo, 28 es mayor que 35, eso es falso. ¿Ya? El 29 es mayor que 35, es falso. Y 32 es menor que 35, eso es verdadero. Entonces, esto es falso, el 32 es mayor que 35, es falso. Esto también es falso, la segunda expresión lógica que hicimos, pero la tercera expresión es verdadera. Entonces, con que haya solamente una expresión que sea verdadero, el o ya considera que la función es verdadera. Básicamente es o se cumple esta expresión, o se cumple esta expresión, o se cumple esta expresión. Si se fijan, si cambio el sentido, las tres expresiones serían falsas y el o también sería falso. Y finalmente,
tenemos que la función X o R es un O exclusivo. Por ejemplo, en el O, acá pusimos todas las expresiones verdaderas. Todo es verdadero. Pero también tenemos la función de X o R que puede solamente cumplir una expresión que sea verdadera. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos 32, será menor que 35, eso es verdadero. Y 28 menor que 35, eso es verdadero. Pero como solo una de las dos puede cumplirse, entonces el O exclusivo va a ser falso. ¿Ya? Si le agregamos un valor que sea falso, por ejemplo, que el de 8, que 28 sea mayor que 35, eso es falso. Pero como ya había un valor verdadero, va a tomar el valor verdadero. ¿Ya? Es un poco más complejo. Solo necesita una expresión lógica que sea verdadera de forma exclusiva. Si todos sus componentes son verdaderos, entonces la O exclusiva va a ser falsa. Eso es lo que respecta a las funciones de lógica. Ahora vamos a ver las funciones de sumas, cuentas y promedios condicionales. ¿Ya? Y aquí queremos ver lo que es sumar sí, contar punto sí, promedio punto sí y sus versiones de sumar punto sí punto conjunto, contar punto sí punto conjunto y promedio punto sí punto conjunto. Y la gracia de estas funciones son que van a realizar estas funciones, ya sea una suma, una cuenta de elementos o el promedio de los elementos, en la suma y en el promedio los va a generar solo sobre valores numéricos y en el contar no es necesario, puede contar sobre valores numéricos o sobre valores de texto, pero la gracia es que va a ir solo sumando en caso que se cumplan las condiciones. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, tenemos la base acá y queremos que nos sume los salarios solamente de las personas que son de Chile. Entonces le vamos a poner aquí Chile y aquí le voy a decir que sume el intervalo, le vamos a dar un intervalo en que va a encontrarse el criterio. Por ejemplo, ¿dónde está el país? Le voy a decir sumar punto sí y el intervalo donde está el criterio es del E1 al E30. El criterio sobre el que va a evaluar va a ser el parámetro que nosotros le estamos diciendo. Le estamos diciendo suma solamente cuando diga Chile. Y el intervalo a sumar va a tener el valor numérico que queremos nosotros sumar. Entonces, acá nos va a sumar solamente los valores de salario que correspondan a Chile. Podemos hacer lo mismo, voy a hacerlo para los tres casos, que nos cuente, contar puntos y le vamos a dar lo mismo, un intervalo que sería el país, le vamos a dar el criterio que va a ser Chile y le vamos a decir que nos cuente solamente lo que es de Chile. En este caso tenemos que darle solo dos parámetros, uno es el intervalo y el otro el criterio, porque no es necesario que pongamos valores numéricos en el caso de contar. Nos dice, hay 7 elementos que son de Chile y podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Está correcto. Y ahora vamos a ver lo mismo para el caso del promedio. En el caso promedio, también le vamos a dar un intervalo de criterio, le vamos a dar un criterio y le vamos a decir el rango sobre el que tiene que calcular el promedio. Entonces, lo mismo, nos va a decir, ya, el promedio es 42.000 para el caso de Chile. Y esto también lo podemos modificar, o sea, podemos decirle, en vez de Chile, que revise para Perú, ¿ya? O para Colombia, y nosotros podemos ir modificándolo según necesitemos. Ahora, ¿qué pasa si también quiero que me sume todas aquellas personas que son de Colombia y que tienen una edad mayor a 30 años? Entonces, cuando hay más de un criterio, lo que vamos a utilizar son las funciones de sumar puntos y punto conjunto, contar puntos y punto conjunto o promedio puntos y punto conjunto. Y funcionan bastante similar con unas leves diferencias que se las mencionaremos ahora. En el caso de sumar puntos y punto conjunto, la principal diferencia es que el intervalo sobre el que vamos a sumar será el primero que vamos a ingresar como parámetro. Ya, queremos que nos dé la suma y luego vamos a agregar el intervalo del criterio 1, que sería el país, y luego el criterio del país. Finalmente vamos a agregar un nuevo criterio
que puede ser la edad, como habíamos dicho, y el criterio de la edad va a ser que sea mayor que 30 años, ¿ya? Y podemos agregar aún más criterios. O sea, en este caso tenemos dos criterios. Uno que es el país sea Colombia y el segundo que la edad sea mayor que 30. Pero también podemos agregar más criterios dependiendo de lo que necesitemos. Por eso el sumar punto sí punto conjunto o el contar punto sí punto conjunto o el promedio punto sí punto conjunto son una versión mejorada del sumar punto sí que nos permite solo evaluar con base en un criterio. Vamos a probar cómo nos funciona acá. Nos da 0. ¿Y por qué? Podemos revisar. Alguien de Colombia que tenga más de 30 años, ahí justo está con 30 y justo está con 30. Así que vamos a cambiar esto y le vamos a poner, en vez de 30, le vamos a poner 28. Y ahí sí efectivamente me va a sumar algunos valores que cumplen con los dos requisitos. ¿Ya? Lo mismo acá, contar punto sí, punto conjunto, le vamos a dar el intervalo al criterio. En este caso no necesitamos valores numéricos que nos sumen, sino que le vamos a dar los dos criterios, como el país, el criterio de edad, y le vamos a decir que sea mayor que 28. Cerramos paréntesis y encontró que 4 personas o 4 registros cumplen esa condición. Y lo mismo para el promedio punto sí, punto conjunto. Le vamos a dar, en este caso, le damos primero el rango sobre el que va a calcular el promedio, luego le damos el primer criterio, que sería el criterio de país, le decimos Colombia, y el criterio de edad, y también le damos el rango de mayor que 28. Entonces, también ahí podemos ver cómo funciona el promedio punto sí, punto conjunto. Y lo mismo, podemos cambiar de aquí, poner Chile, Chile, Chile o Argentina y podemos ir probando e ir cambiando. Sirve mucho para hacer exploración en datos y podemos decirle Chile, Argentina, Perú, Colombia. Entonces queremos que nos separe, por ejemplo, todos los salarios según su país. ¿Ya? Entonces le vamos a hacer un sumar puntos y acá le vamos a dar el intervalo, le vamos a dar el criterio y le vamos a dar el intervalo a sumar. Y acá es útil ver cómo funciona lo de las referencias, porque yo quiero arrastrar la fórmula hacia abajo, pero si arrastro la fórmula hacia abajo, el rango también se arrastrará. Entonces vamos a fijar los rangos para que no se arrastren y aquí fijaremos solamente la K porque la fila debería ir cambiando. Si se fijan, ahí cambió el valor dependiendo de qué país se está evaluando. Este sería el caso del sumar punto sí. Y eso es lo que respecta a funciones de condiciones. Y ahora, para finalizar, me gustaría revisar lo que son las búsquedas de datos con buscar V y buscar H. Son dos funciones de búsqueda en las que nosotros le vamos a decir un parámetro y a su vez la función nos va a arrojar un valor que va a coincidir con una posición a la derecha, en caso de que estemos buscando de forma vertical, nos va a decir, en una columna está el resultado del cruce donde estás tú buscando tal campo. Y en el caso del buscar H, nosotros le vamos a decir lo mismo, un campo de búsqueda, y va a buscar horizontalmente a través de las filas y nos va a decir, en esta fila está el campo que tú estás buscando. Entonces, voy a decirles, por ejemplo, en buscar B, le quiero decir que el rango que busque va a ser Agustín Reyes. El intervalo sobre el que va a trabajar va a ser el rango completo y le voy a decir con índice cuál sería la columna que quiero que me diga. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, el país de Agustín Reyes y el país sería la columna 5. Y aquí le vamos a dar como valor si está ordenado o no. Si queremos una búsqueda exacta, tenemos que decirle que no está ordenado. Y si queremos una búsqueda aproximada, deberíamos decirle que está ordenado. Si es una búsqueda aproximada, sirve para buscar valores cercanos. Pero como queremos una búsqueda exacta, le vamos a decir que no está ordenado. Por lo tanto, le ponemos falso. Y si se fijan, ahí nos arroja el valor de Agustín Reyes, que tiene país Colombia. Y lo mismo para el buscar H. Ya, buscar H le vamos a decir, por ejemplo, que queremos buscar el campo país arriba y queremos que nos busque país en el mismo intervalo, vamos a cambiarlo, y le vamos a decir que el índice
sería la fila correspondiente a la que está buscando. Entonces queremos buscar el país, la fila 16. Si está ordenado, le decimos no. Y también nos va a buscar en la fila 16 cuál es el país que corresponde. Y así lo mismo podemos ir cambiando. Por ejemplo, aquí que salga la fila 20, nos va a buscar el país. O aquí, en vez de buscar a Agustín Reyes, que busque a Andrés Alba. Está sin tilde, así que es importante ahí mencionar que la búsqueda tiene que ser exacta sobre el mismo texto. Así que es importante ahí, nos vamos a fijar. Si ponemos Andrés sin tilde, nos va a decir no encontramos a ningún Andrés Alvarado. Entonces es importante tener la diferencia de la búsqueda. Como es exacta, tiene que ser con tilde. Hay un par de funciones más avanzadas para las búsquedas, pero creo que esto es interesante, sobre todo para introducirse en las fórmulas de búsqueda. Eso sería por ahora y nos vemos en la próxima. Y bueno, has llegado ya al final de las secciones, al final del curso. Espero que te haya gustado y de todas formas podremos ir profundizando a futuro en cursos más avanzados en los cuales trabajaremos más principalmente el análisis de datos, la construcción de gráficos o la elaboración de automatizaciones en las planillas. Por ahora queremos solamente dejar este curso introductorio para que puedas aprender las diferentes herramientas, capacidades que tiene Google Sheets, que de forma básica son bastantes. Así que te dejamos a ti el desafío para que puedas investigar y vamos a ver ahora un resumen de lo que ha sido el curso en su desarrollo. Aquí vamos a revisar un poco acerca de lo que estuvimos viendo en el resumen. Inicialmente pudimos conocer el menú y las herramientas principales, partiendo por el menú, el cual estaba en la parte superior, las diferentes herramientas también de formato para aplicar ya sea a las celdas o a los valores. También pudimos ver algunos atajos de teclado, los principales pudimos describir algunos y acá tenemos otros más que serán bastante útiles para su trabajo en el día a día. Además, pudimos revisar cómo trabajan las funciones en general a partir de una base de datos que podíamos formatear. Trabajando y aplicando las funciones podíamos llegar a generar ciertos análisis o ciertas estadísticas respecto a la información. Podíamos aplicar funciones relacionadas con fecha, relacionadas con texto, relacionadas con cálculos y relacionadas con diferentes tablas de datos. Y respecto a esto último, también pudimos ver las funciones de búsqueda. Principalmente, a partir de la base de datos, nosotros agregamos un filtro y nos permitía poder identificar datos más cercanos. Nos sirve, por ejemplo, para hacer búsquedas de persona dentro de una planilla y buscar todos los resultados relacionados a esa persona. Y principalmente eso son las funciones que estuvimos revisando en este curso introductorio y eso sería por este curso. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.